Y bueno, y ahora parece que hasta las 9:20 tenemos que estar acá en el avión esperando. Nos acaban de avisar que por medidas sanitarias en Santiago de Chile iban a aplicar un desinfectante, insecticida. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy estoy, sí, ya no lo puedo ocultar más, estoy en Ezeiza, de vuelta, con una valija en una mano, la mochila puesta. Esta vez estamos emprendiendo viaje a nuestro querido país vecino Chile, país que no conozco. De hecho, creo que nunca había hecho un vuelo a Mercosur. Siempre fui en buque a Uruguay y no había ido a otro lado. Así que es la primera vez que abordo un avión mostrando solo el DNI fuera del país, ¿no? Obviamente que viajando por Argentina sí he mostrado el DNI. Vamos a volar por la aerolínea Sky Airlines. Ya pasamos el proceso de check-in, si bien lo habíamos hecho previamente online. De todos modos hay que presentarse en el mostrador para que te den el boarding pass. Vimos que a unos chicos les pesaron el carrión. No fue nuestro caso, nosotros no nos pesaron. No despachamos maletas, así que solo estamos con el carrión. Había un poquito de fila, habremos estado 15 minutos como mucho en la fila. Y ahora estamos yendo hacia la parte de migraciones a continuar con esta crónica del vuelo. A todo esto son las 6 de la mañana recién, así que nuevamente estoy sin dormir, como cada vuelo que tomo. Así que sepan disculpar si me taro, si me duermo o si tengo la cara muy hinchada. Ya pasamos por todos los controles de migración y aduana y todo eso. No pudimos hacer el Migraciones Express porque, no sé, no nos tomaban los documentos. Así que, bueno, tuvimos que hacerlo de manera manual, fue enseguida igual. Y después pasamos por el free shop, me compré un perfume. Y ahora estamos ya yendo para la puerta. Vamos a ver si comemos algo primero, porque tengo que sobrevivir hasta llegar allá y hasta la noche para dormir. Ya estamos esperando para abordar el vuelo. Pasamos por Starbucks, compramos café y compramos un sanguchito, un croquet monsieur, no sé cómo se dice en francés. Ahí está. Y pagamos 19.600 todo, 2 cafés y este sándwich que es para compartir. O sea, más o menos unos $16 le calculo yo. Para hacer el aeropuerto y Starbucks podría haber sido peor. Estoy muy cansada, tengo mucho sueño. Y encima tuvimos que caminar mucho porque era en la puerta de embarque 1 que salía el vuelo. Y cuando llegamos a la puerta de embarque 1 resultó que habían cambiado la puerta a las 6. Así que todo lo que caminamos tuvimos que volver. Tengo sueño. Y el vuelo dura solo 2 horas, así que no me va a dar tiempo ni a pegar un ojo. Igual siempre feliz de viajar. Son las 8 menos 20 y bueno, recién está llegando. Ya deberíamos haber estado embarcando, pero en teoría sale 8:30 este vuelo ahora. Bueno, tocó embarcar, ahora sí. Son las 8:05. Vamos a ver a qué hora termina saliendo el vuelo. Nosotros habíamos sacado asientos en ventana, pero al momento de hacer el check-in acá nos cambiaron los asientos, así que ahora parece que no vamos a viajar en ventana. Estos son los asientos. Arriba está todo abierto para guardar el equipaje ya. Mientras espero que se terminen de acomodar todos y antes de que se sientan al lado mío, porque nos tocó separados. Se ve que va a venir alguien. Y ahí está mi novio. Bueno, tienen acá para cargar con USB. Esto para comer. La bandejita. Acá para guardar cositas. Y hay una revistita que es la de las comidas.
Por ejemplo, un combo está a $10. Los combos son estos de acá. Hay para niños a $7. Si quieren un plato más elaborado, por ejemplo, unos fideos $5, unos ravioles con ricota $9. Acá hay snacks. Una coca, por ejemplo, está a $4, o una Inca Kola también $4. Tienen cerveza, vino. Y puedes cambiar tu asiento también, mira, a la carta. Te sale de entre 17 y $25 cambiar de asiento. Recién avisaron que tienen prevista la salida del vuelo a las 9:20 de la mañana. Voy a hablar bajito porque están todos muy en silencio. Entonces me da un poquito de cosa. Avisaron eso, que a las 9:20 saldría el vuelo porque hay tráfico aéreo en la ciudad de Santiago. El vuelo era a las 8 de la mañana. Nosotros sacamos para las 8 de la mañana. Ni hablar que no dormimos para estar acá en este momento, así que podría haber dormido una hora más por lo menos. Después dijeron que iba a ser 8:28 y más o menos 8:20, 8:15 embarcamos. Y bueno, y ahora parece que hasta las 9:20 tenemos que estar acá en el avión esperando. Quiero dormir, es todo lo que quiero. Ya es la segunda vez que me pasa esto. Nos había pasado lo mismo en EasyJet en Londres, pero esa vez era que había tráfico en la pista y había cola. Ahora no es que haya cola, sino que hay tráfico aéreo en Santiago y hay que esperar. No entiendo, me parece que esas cosas se deberían saber antes, ¿no? Si va a haber, no sé, no entiendo cómo se organizan las aerolíneas, chicos. Así que bueno, vamos a ver si sale por lo menos 9:20 o si las tiran más todavía. Finalmente despegamos a las 9:20 en punto, así que si bien se demoraron 1 hora y 20 de la hora original del vuelo, cuando dijeron que salimos 9:20 fue verdad. Así que bueno, vamos a ver cuánto tarda el vuelo, que yo creo que son más o menos unas 2 horas, y qué tal va. Yo quería ver la cordillera, pero tengo la ventana muy lejos. Voy a ver si después puedo darle con el zoom y le pongo, total está durmiendo el chico. Pongo ahí la cámara y yo veo un poco cómo van las vistas. Hace un frío acá adentro. Yo no sé por qué en algunos vuelos está lindo el clima en el avión y en otros te morí de frío. Me di cuenta que me llamó la atención, no sé si se ve, ahí está, que las azafatas tienen campera. A ver si ahí se llega a ver, ahí está. ¿Ven que está con campera? Me llama la atención porque he volado bastante, no un montón, pero tampoco poco, y nunca había azafata con campera, sí, por ahí con un saquito como haciendo juego con el traje, ¿no? Pero me llama la atención la campera. Lo que no sé, porque en algunos vuelos está aclimatado el avión y en otros hace este frío. En el vuelo de Atlanta a Buenos Aires, del viaje a Estados Unidos, a mí me sentaron enfrente de la puerta de emergencia, la salida de emergencia, al lado, en realidad atrás de la puerta, en ese espacio vacío que quedan, y por esa zona entraba muchísimo frío. Yo me congelé, pero en el medio del avión, por ejemplo, estaba cálido, estaba lindo. Entonces yo pensaba que era, por ejemplo, en ese caso, por estar al lado de la salida de emergencia. No sé en las demás ventanas del avión cómo estaría, pero acá yo estoy sentada en pasillo y hace frío, y todos tenemos frío, y las azafatas tienen campera. Y otra cuestión que me llama la atención es la cantidad de gente durmiendo que hay. O sea, por eso me acerco el micrófono y hablo bajito, espero que se escuche, porque sé que está el ruido del avión. No sé si será que el argentino es muy trasnochador. Yo, por ejemplo, me duermo a las 2 de la mañana más o menos. Anoche me dormí a las 2 y a las 4 ya me tuve que levantar. Hay muchos argentinos que se acuestan un poco más temprano, depende si tenés hijos o si no tenés hijos, pero bueno, muchos se acuestan entre las 10 y las 12, pero no sé quién es la mayoría. Así que si me están viendo Argentina, coméntenme abajo a qué hora se duermen ustedes. Mi teoría es que el argentino es muy trasnochador y por eso están todos durmiendo. Tengo a todo el mundo durmiendo. Y otra cosa, nunca escuché tantos ronquidos en un avión. Hay como un sonido de ronquidos tipo, no sé, se escucha surround, como que 360 por todos lados. Es muy loco el nivel de cansancio que tienen todos. Igual los envidio, yo no me puedo dormir. Los envidio un montón, me encantaría poner la cabeza así y dormir. Nos acaban de avisar que por medidas sanitarias en Santiago de Chile iban a aplicar un desinfectante, insecticida, que no es dañino para la salud humana,
pero tienen que aplicar, están aplicando. Estoy despeinada, pero no importa, insólito, o sea, está bien, no digo que esté mal, pero es la primera vez que me pasa en un vuelo también eso. Cosas lindas que tiene conocer un país nuevo, supongo. Dear passengers and females, we will be flying over the Andes Mountains and therefore the captain will keep the seatbelt sign off. Con Carrión es que ahora vamos directo a la salida, ir a conocer un nuevo país. Este es el free shop del aeropuerto de Chile. Es como, me recuerda al de Perú, al de Lima, pero más chiquito, un poco más chiquito. A todo esto, en el vuelo cuando aterrizamos un cachito antes, aterrizamos más o menos 11:15 por ahí, pero nos dejaron como 20 minutos adentro del avión porque tenían que poner la manga, así que se hizo un poquito tarde, demoramos más de lo previsto por eso, más allá de lo de las 9:20, ¿no? Que ya hablamos de ese tema, y bueno, inmigración está bastante cargadito también. Por allá sigue el free shop, pero nosotros no vamos a ir al free shop. Acá es el retiro de maletas y nosotros no tenemos que retirar, así que vamos directo a la salida. Hay un montón de gente esperando que salgan sus seres queridos o los turistas de su tour, no sé. Hay de todo, hay grupos también. Y hay muchísima gente ofreciendo de taxi, muchísima. El vuelo, en definitiva, fue un vuelo muy tranquilo. No lo quería decir mientras estábamos en el aire por las dudas, no lo quería quemar, pero fue súper tranquilo. Yo tenía un poco de temor de cruzar la cordillera porque nunca la había cruzado, por lo menos no viniendo a Chile claramente. Digo, quizás alguna ruta de avión pasó por ahí, no me enteré, pero nunca había venido a Chile, así que no había cruzado la cordillera oficialmente en avión. Y me da un poquito de temor por haber visto la película Viven cuando era chica, creo. Uno respeta más los vuelos y la cordillera. El paisaje es hermoso cuando pasas por ahí, lástima que no tuvimos ventana, espero que en el de vuelta tengamos. Ya habiéndoles mostrado todo lo que les podía mostrar de esta crónica de vuelo, si quieren saber más sobre Chile van a tener que ver mis próximos videos, que obviamente van a ser sobre este país, lo que podamos ver en estos pocos días que nos vamos a quedar. Espero les haya gustado, coméntenme si ya conocían Chile, si quieren conocer, bueno, coméntenme todo lo que quieran abajo, no se olviden de suscribirse, darle me gusta con la manito y será hasta un próximo video. Adiós.